and they are running into their full day. Bueno, bendecido pueblo. And then on the other side, the Western Hemisphere, they are still in the evening. People Son las have just gotten back home. en el este del África, They're trying to settle in. They're tuned in now. They are running into their full day. Asia ya están. And then on the other side, the Western Hemisphere, they are still in the evening. People el hemisferio have just gotten back home. en They're otros trying to hemisferios. settle in. They're tuned in now. And I just wanted to continue with the conversation we had yesterday. Quiero continuar la conversación que tuvimos The ayer. powerful La conversation poderosa conversación that the Lord brought que el regarding the glorious Señor coming of the trajo Messiah sobre la gloriosa venida del Mesías. on May 2nd, El this 2 de year, the year mayo 20. de este año, del 25. año 2025. This year, Este año, the Lord spoke el with me, Señor showed me the habló vision conmigo y me of the mostró la Lord. visión I del saw the Señor. Lord, Yo vi the al Señor, Messiah al Mesías, himself, the a Él King mismo, al who is Rey coming. que viene. And I saw him come with a Y lo tremendous vi que glory venía con cover la him tremenda totally. gloria cubriéndolo And when he reached the totalmente. sky, his glory hit the earth. Y His su glory gloria hit the earth very golpeó a la tierra powerfully. muy And then poderosamente I saw y people in vi a la super gente glorious bodies, en totally super glorified. gloriosos cuerpos totalmente Unbelievably glorificados, glorified. increíblemente glorificados, Very, very glorified muy glorificados in their bodies, en sus cuerpos, and they had also y glorious también garments. tenían vestimentas And at the same gloriosas, time, y al mismo tiempo they also had también the tenían glory flowing, la gloria que the glory fluía, flowing over their face. fluía sobre They had sus this rostros. shawl, this turban that covers the head Tiene un turbante cloth, que cubre sus and it covers cabezas the y back of the face, so you see only the cubre front la part. parte And de from the atrás chin de la was also flowing glory, cabeza y pure solo se ve el whiter frente than de la paper. cabeza. That level Blanco of puro, ese glorification. nivel de glorificación. And so this Entonces is very, very esto serious es muy serio. that the Lord has El spoken Señor about ha today, hablado hoy, a day when He comes, el día cuando Él to take the viene church. para llevarse a la iglesia. And we know too Y well sabemos muy bien that that day que ese día is not known. no es conocido. Day and hour is Esa not hora y known. ese día no son conocidos. And that's why Y es por eso yesterday we had this tremendous conversation que on the ayer tuvimos imminency esta tremenda of conversación Christ's return. sobre el regreso, And we saw very retorno del clearly Mesías. Y vimos claramente que, considering that the day considerando and que the el hour día y is la hora not no known, son conocidos, then the Lord is entonces el saying that Señor está that diciendo should be que eso debe our ser magnetic north, our nues- governing compass. nuestro That should be the guide that nuestro guides guía, all our lives on this earth, el compás que guía the nuestra life of vida, man on this la earth, vida del hombre en esta that tierra, because the day porque el and día the hour y la is hora not known, no son conocidos. that should then Eso instruct debe you instruirnos to live a vivir holy Christian lives. vidas cristianas First santas. of all, to receive Jesus for those who Recibir are not born again, primeramente a Jesús, aquellos que no son and then nacidos de nuevo, y live holy después Christian lives, vivir and vidas also santas live your lives cristianas y vivir in también tu great vida en expectation, gran expectativa to be expectant de of estar Christ's esperando return at el all retorno times. de Cristo a todo tiempo. And that should Y lead us eso to embrace debe llevarnos a a abrazar separated Christian una lifestyle, vida separated from cristiana the moral decay separada of this world, de la and decadencia also moral de esta should tierra, de cause este us to mundo. embrace También holiness, debe righteousness, hacer que purity, nosotros abracemos change of la moral pureza, conduct, ethical conduct, la fear conducta of moral, God, temor de Dios, the fact that the el day and hecho de hour que is el not día known. y la hora no son conocidos. And we also saw Y that también that also vimos instructs us que esto nos to instruye always be a on the siempre watch, estar be watchful, to be velando, alert, en to alerta, be expectant, to be attentive, con la expectativa de guard, ser to atentos, always look up, siempre mirar arriba, siempre expecting the Lord to come, to vigilar, wait on the Lord, esperar que el Señor to venga, esperar que el eagerly Señor venga, await the Lord's coming, await the ansiosamente Lord. esperar al Señor. And he said that should be the demeanor Dice que eso debe and ser the la conduct forma y la of the conducta Christian believer. del creyente I'm talking cristiano. about biblical Estamos Christianity. hablando de Those cristianismo who have bíblico, confessed aquellos que han their confesado sins, su pecado, repented,
and received se han Jesus. arrepentido y han And recibido I'm a asking those Jesús. people who are sending me emails Y globally. estoy pidiéndolo a aquellos I que know nos our prayer están lines are very, very busy. We have enviando emergency correos lines. electrónicos. Yo sé que nuestras líneas Those who están are muy sending me ocupadas, texts pero and los que me messages, están please enviando desist from mensajes y sending me textos, texts por right now. favor, deténganse de I've enviarme. decreed the eternal blood He of Jesus decretado over la all of you, sangre whether it's de an Cristo accident on the sobre road in the todos Western ustedes, Hemisphere, or someone is in the ya sea un theater accidente in en la Asia, carretera o que alguien or esté someone has run into an accident enfermo, here. alguien I ha have now tenido un decreed the accidente. eternal blood of Jesus over Cualquiera you, que those sea la children. situación, yo So he it is well. declarado Just don't send la me sangre de text now Cristo. for this moment until I deliver this message. Así que no Because llamen hasta all que yo our dé este prayer lines mensaje, are connected and they porque ring very loud todas to wake up nuestras every time they come. líneas están conectadas But y I'm saying that suenan. the imminency of Christ's Hablando return, de la inminencia de la day and venida hour de not Cristo, known, el día y la should hora be no such a conocida, powerful tool debe ser to govern how you live your life on the earth una here. herramienta muy poderosa de And cómo because of gobernar that, tu vida it should aquí. help you Por eso prepare debe better, prepare ayudarte a well for the prepararte bien glorious para coming la of the gloriosa Messiah. venida del Mesías. And we have also Y seen también hemos visto that the Lord que el Jesus has Señor spoken so Jesús much about His ha coming. hablado tanto sobre su In one venida. of those moments, En unos de esos in the momentos, Olivet prophecy, en la profecía when he was del Monte speaking de on the los Mount of Olivos, cuando Olives, estaba speaking hablando to his desde allí a sus disciples discípulos about sobre His coming, su venida, His return, su regreso and about the end of the age, y sobre we el see very final de la clearly edad, vemos that claramente in the manner of His speaking, que de la manera que Él habla, He laid forth certain very powerful Él nos dio instructions to the church. poderosas And instrucciones. I want to share one of them, how Y to prepare, quiero enviar how to wait for Him. Now that we una have de estas known, we have to instrucciones sobre cómo eagerly await esperarle Him. a Él, ahora que In the sabemos que book of tenemos que Matthew estar 24, ansiosamente if you turn with me esperándolo. to verse 35, Mateo it says the 24:35. following. Matthew 24 verse 5, it says, Mateo 24:35 dice, truly I tell you en verdad te digo that this generation will certainly not pass que away esta generación until these no things pasará have hasta que happened. estas cosas That's hayan verse ocurrido. 34. Ese es el Verse versículo 35 34. Versículo 34. Heaven and earth El cielo y la will tierra, pass versículo away, 35, but my pasarán, words pero mi will palabra never nunca pass away. pasará. And I think verse 35 is such a Y yo creo que el tremendous versículo instrument in the 35 hands es of the Christian believer, un instrumento tan tremendo en las manos a del very powerful creyente, instrument un in the hands instrumento of the church, poderoso en las Verse manos de la 35. iglesia. El versículo 35, whereby he says, donde dice, heaven and el earth cielo y la tierra will pass away, pasarán, but my pero words mi palabra will never nunca pass away. pasará. That is very Eso es serious, muy serio, very, very powerful. muy poderoso, Because porque in verse en 36, versículo then he 36, says, entonces but dice, about that day or hour, pero sobre ese día y hora, no one knows, esa hora not y even the angels sobre in ese día heaven, y la hora nadie sabe, nor ni aun the los Son, ángeles de los but cielos, only the sino Father. solo mi Padre. Then he says, Y entonces because dice, of that imminency, that day and hour not debido known, a esa as it inminencia, was in the days of Noah, so will dice, it más be como en at the los días de coming of the Noé, Son of así Man. será en la venida del Hijo del For in Hombre. the days before the flood, Porque como en los people were días eating, antes del diluvio drinking, estaban marrying, comiendo y and giving in bebiendo, marriage, casándose building, y dando en constructing, casamiento, hasta el buying, día, planting, and harvesting, all sembrando, these things, cosechando, haciendo todo, up to the day comiendo, Noah bebiendo, entered hasta the el ark. día que Noé entró And they al knew nothing arca. about what would happen Y no until entendieron the hasta que flood vino el came and diluvio took them away. y se los llevó a Then it todos. says, En that el is versículo how it will 39. be Así at the será coming también of la the Son venida of del Man. Hijo How del Hombre. powerful, Eso es how poderoso. terrific, blessed people. Qué tremendo, bendecido So, pueblo. Qué This is poderoso. a very critical moment in Ese the es un life of the momento church, crítico en because la I vida have de la seen the iglesia, coming of porque the yo he visto Messiah. la venida del Mesías. And I know that we had a Y very yo sé busy conference que in the whole tuvimos day una preparing conferencia for this muy mega ocupada event. preparándonos para Coming up este at the evento, headquarters here, mega evento que va a ocurrir aquí, whereby I will donde literally walk literalmente caminaré with con 159 by today. 159 59 lisiados hasta este día. total African Han contado cripples, lisiados 159. africanos, Those, I'm talking about cripples that were 159. totally in Estoy the hablando soil. de The legs lisiados are que weak like estaban ropes, cannot support them, some cannot muy fit, débiles, sus some cannot even piernas crawl.
Some when they are crawling, they crawl by the delgadas, chest and the stomach. algunos ni podían ni siquiera When I arrastrarse. finally walk with them here during Finalmente voy this a caminar thunderous, con ellos historic, super a esta glorious super glorioso Thanksgiving celebration that will take place celebración at the de headquarters in Nairobi. agradecimiento que va a ocurrir en And we la are sede trying to principal bring de in as Nairobi. many people. Y vamos a traer We try to muchas bring in personas. the Estamos sanitation team that normally wash the toilets. All of them, I'm told that the donor was 100 or plus. Como All of them 100 that wash the toilets, that help people in the el equipo meningitis. que ayudan Meningitis 7. en las limpiezas, When there is a sick person, they carry to the restroom. que ayudan a And la after gente que that, está they wash them. enferma They al hold them baño. as they are relieving themselves. Then they wash them. Some of them are diuretic, so they have to wash them, Algunos tienen remove que their clothes, wash the lavarlos clothes, a los do things, enfermos. you know. So we have invited all of Hemos them. We've invitado a invited the todos ushers, ellos, the advanced team that normally go al equipo with the de avance senior que David and Bishop usualmente Daniel va 2 weeks con before the meeting to dig the ground, to prepare, to slash and arzobispo everything. principal We have invited diputado all Daniel. teams that are Todos los involved in equipos the que están meeting. involucrados en la reunión. And as at now, Y desde este so we have this momento huge pool of tenemos cripples. este We montón don't de know how many, lisiados, probably no numbering sabemos thousands ni upon cuánto, thousands. pueden And they ser are miles pulling out of tras them miles. Y just the estamos very sacando best that they want to present here. solo algunos entre todos esos By que queremos this evening, presentarles. 159, top, 159 ya estábamos walking, doing their life contando normally, hasta running and en so este forth, día. playing football. And then we have the blind, the deaf, the muted, all Los HIV, mudos, every group is there. sordos, So los it has been enfermos very sanados tight, de VIH, todo working on phone, todos están ahí en ese grupo. conferencing. But now, finally, Ahora the Lord has brought me finalmente here. el Señor me ha traído aquí. And I said, we rather chip in Yo a little digo, bit to continue the conversation began yesterday, Queremos seguir esta conversación de where ayer, he said, day donde dijo and hour, el día y la hora, no man know it. ningún hombre la conoce. Day and hour El día are y la hora known. no son conocidos, son Very, very desconocidos. serious, blessed people. Muy serio, That the bendecido most pueblo. awaited day, Que el día más the most esperado, important el day día in your tan life, of importante your en tu existence, vida, de tu existencia, is actually not known. It's like a actualmente trap. no es conocido. It can happen anytime. Puede ocurrir en cualquier can momento. happen in the night Puede when ocurrir en la people are noche sleeping. cuando la gente está durmiendo. Can you imagine ¿Te puedes imaginar how many would miss? cuántos se When it happens in the perderían night, cuando when people ocurren are en la noche sleeping? cuando la gente está durmiendo? So me, I did not know. I was asleep. And yesterday I forgot to repent before I went to sleep. Tuve que And so, arrepentirme day si me and dormía. hour, not El día known. y la hora Day no es and conocida. hour unknown. El día y la hora Is such a powerful no es tool, conocido. as I say. Es una herramienta Powerful tan instrument in the poderosa, hands un of the church. instrumento muy poderoso Because en that las can manos de la govern iglesia, and direct porque how puede the church gobernar y prepares dirigir in cómo la earnest. iglesia se prepara And perfectly for that day. y And perfectamente we para saw ese día. that Y calls upon your vimos attention que esto llama a tu to live atención, que expectant vivan at all times con for the expectativa a coming of the todo Messiah, tiempo para la venida del for Mesías, Christ's return. para el regreso de And Cristo. instructs E on instruye holy life, that una now you vida must santa, change que your ahora life tienes que cambiar and now tu embrace vida y a tienes que strict holy abrazar life, una vida a strict righteous life. santamente justa y But santamente as he santa, warns about this day that is not known from verse 36, totalmente as we justa y have read, totalmente santa. but when you move Cuando back to verse entonces 35, regresas al versículo then 35, you are shocked. entonces He offers quedas now a asombrado. sharper instrument. En Mateo In 24, verse 35, en el versículo when he says, 35 da "Heaven una and herramienta earth tremenda. will Dice, pass away, but my words el cielo y will la never tierra pass pasarán, away." pero He mis says palabras that no pasarán. in red, the words of the Lord Y son las Jesus himself. palabras escritas He says en rojo that heaven del mismo and Jesús. earth will Dice que pass el away, cielo y la tierra pasarán, but his words pero sus will never palabras pass away. nunca Then verse pasarán. 36, right away Entonces, says, inmediatamente en "Day and versículo hour not 36 dice que el día y Like la hora in the no days son of conocidas, Noah, como nobody en el knew día what de happened. Noé, Boom, donde there nadie it sabía cuándo iba a ocurrir y de repente And yet in ocurrió. verse 35, Y sin embargo, en he el gives versículo the assurance, 35 Matthew 24, da la 35. aseguranza. Mateo He 24, gives the assurance that 35, his word la aseguranza will que su never pass palabra away. They will nunca be pasará, serán cumplidas, se cumplirán.
And I have said Y he dicho that that's an even sharper instrument, ese es un instrument instrumento in the aún hands of the church. más agudo en las manos Because de la now iglesia, he makes you porque understand ahora se Everything asegura he has said here will come to pass. que entiendas que todo lo que And ocurrirá those that aquí will va obey his a word pasar, se will va a not be put cumplir to shame. They will for sure enter heaven. y no And serán will be avergonzados y saved from the entrarán great al cielo tribulation, y van a ser salvos de esa gran tribulación, la and the lake of tortura, fire, el lago de fuego, the unbelievable eternal torment. el So that is what I tormento want to look at increíble. today. What did he mean when he ¿Qué said, quiso when he decir? laid this in the hands of the church? That heaven and earth Cuando will dejó pass esto away, en las manos de but la my iglesia, words ¿qué quiso will decir? never pass Que away. That is what I want us to sus look at palabras today. nunca pasarán, pero el cielo y la tierra pasarán. ¿Qué quiso decir? You see a reflection of that, blessed people. A reflection of that particular statement. Un reflejo de esa declaración, que el cielo y la tierra pasarán, But his word pero abideth forever. sus palabras Will live forever. vivirán para siempre. You see the reflection of that in the book of Matthew Ven el chapter 5 reflejo de verse eso 18, en Mateo 5:18. whereby it says, Matthew 5:18, it says, "For truly I tell you, En verdad until te the digo, until heaven and earth hasta que el disappear, cielo y la tierra se desaparezcan." not the smallest letter or comma, Mira la coma, not the least stroke of the pen, will by any means dice que disappear nada se from the law until desaparecerá everything is de la palabra accomplished. de Dios, ninguna coma, ninguna de las palabras, This hasta is que todo serious. sea It says, cumplido. therefore, anyone, verse Dice, 19, therefore, versículo anyone who sets 19, aside one of these commandments, one of these commands, and teaches others accordingly, will be called the least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches en que these words, practique these commands, y these enseñe commandments, these ordinances, estas will ordenanzas, be called estas the great in the enseñanzas, kingdom of heaven. será llamado grande en el reino de So I Dios. tell you, that it Entonces talks about the te digo, righteousness. está hablando de los justos. Again, Nuevamente, in this same scripture en here esta from misma Matthew escritura chapter de 5, Mateo 5, verses 18, as you read 18, down the way we have read, up to verse 19, he is still hasta el versículo again talking 19, about nuevamente está hablando heaven sobre and earth el cielo y going la to tierra disappear. que se van a desaparecer. That heaven and earth will disappear. And this time around Porque he de says, cierto os he digo brings que in his hasta word, que pasen el cielo and y he la says, tierra, not ni a una comma, jota not a ni stroke una will tilde disappear. pasará de la ley hasta que todo se haya That his cumplido. word De abideth manera forever, will que abide forever. cualquiera que quebrante uno de estos But he still mandamientos highlights muy pequeños this powerful y instrument así in the hands enseña a of the los church, hombres muy that pequeños, heaven será and llamado en el reino de los cielos. will Mas one day cualquiera disappear, que los must disappear. haga y los And yet enseñe, his word, este será llamado the grande en el words reino of de los Jesus, the words cielos. of the Lord, Las will palabras stay de forever. Jesús, las palabras del So this Señor is very serious, se blessed people. van a permanecer para siempre. Esto es muy serio. I know a lot of people, when I get on air, they really start raiding our prayer lines, Mateo which is all 5 right. leyó But please, if del you give us a little time, we could 19, deliver this message and come back to you, because this is an anointed line. It's all right. It's well. el 18 y 19. So, what is the Lord talking about here? ¿De qué está hablando el He's Señor about to aquí? say, Él day está a and punto hour de not decir que el known, día y la hora that he no will es come at conocido, any moment. que Él when he llegará least en expects. cualquier momento He's about cuando to say menos so. lo esperemos. But then in the process, Pero entonces en el before he proceso, says that, he says, antes de heaven decir and eso, earth dice que el cielo y la tierra will pass away. But his pasarán, word abides pero forever. su palabra His permanecerá word will para endure siempre, forever. perdurará What para is this siempre. instrument that is laying in your ¿Qué hand? es What is este the instruction? instrumento que está colocando en tus manos? We see very clearly Ves also claramente in the también Bible still, en la still in Biblia. this Bible. Isaiah 55 Isaías verse 11. 55:11. The book of Isaiah chapter 55 Isaías verse 55:11. 11, it says the following. Very, very serious, blessed people. Muy serio, bendecido pueblo. Isaiah 55:11. Isaías 55:11. It says, Y dice, so is my word
así será mi palabra que sale de mi boca. It will not No return to me volverá a empty, mí vacía, but will accomplish sino que what I hará desire lo que yo quiero and achieve y the será purpose for which prosperada en I sent aquello it. para que That is le powerful. envié. Eso es muy Still poderoso. talk about the Todavía authority hablando de la of the autoridad words de la of palabra the Lord. del Señor. And in Luke 21, Y en Lucas 31, Lucas 31 he says the following. dice lo siguiente. No, The book of Luke chapter 21, 21, amados. a Lucas prophetic 21 chapter, es un capítulo profético. Lucas talking 21, about the end time and the corrección. return of the Lucas Christ. 21 está hablando Luke de los chapter tiempos 21, finales y verse 33. el regreso del This is what Mesías. he says. Y esto es lo que dice, no estoy segura qué He versículo dijo. says, Creo que heaven 33. and earth will pass away, but my words will never pass Versículo away. 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí el Señor todavía confirmando, afirmando That heaven and earth que el cielo y la tierra that you see today que ves hoy must one day go away, must disappear. tiene que And yet desaparecer his words algún día. will last Sin embargo, forever. sus palabras perdurarán para siempre, In other durarán words, para the siempre. En eternality otras of his words, the palabras authority of está his hablando words. de la autoridad y lo eterno de sus Peter, palabras, la chapter eternidad de 2, sus palabras. 24-25, he repeats the same thing 24 y 25, no sé qué. as we begin this journey tonight. And very glad for your patience that you waited from the different time Agradezco zones, the eastern su paciencia de horizon que esperaron and the de western los hemisphere. diferentes tiempos, The book of zonas de 1 tiempo. Peter, Primera de Pedro, chapter 24, 25. Oh, un momentito. verse 24-25, Oh, it says the following. capítulo 1, 24 y 25. It says, for all people are like grass, Toda carne es all como their hierba glory y toda la gloria is del like hombre the como la flowers of flor the de la field. hierba. Primera de The Pedro grass 1, withers 24 al and 25. the amados. flowers fall. La hierba se seca y la flor But the se cae, word of mas the la Lord palabra del Señor endureth permanece forever. para siempre. Again, Nuevamente, this is yet another place este at es which the otro Lord lugar donde el comes out Señor very clearly sale a decirlo claramente, to express the expresando la eternality autoridad of his y word. la eternidad de sus palabras. And yet at the Y sin same embargo, al time, mismo tiempo, he does not Él fail. no He does not fail you. He does not fail to affirm to you Él no falla de that afirmarles a the ustedes physical life on this earth, que la vida física en The esta grass, tierra, la hierba, the flowers, that's the las glory of this flores, world, que es the la prosperity gloria, of this world. la prosperidad And he de esta says, tierra, que the son grass las withers flores, and the Dice flowers fall off, que but the words of the Lord La endure hierba- forever. And then in other scriptures he says, la hierba se seca y la flor se that cae, pero su the life palabra of man del is Señor like grass. permanece para siempre. The grass Y withers, en otro lugar dice que and the la vida del flowers hombre fall es off, como la die. hierba y las flores and yet in other scriptures se he caen. still says, En otras and escrituras it's dicen by the que divine es will of God por la that the grass withers voluntad divina de and Dios the que flowers fall off. la hierba se seca y Meaning, que las by his flores se design, caen, God in his significando creation, when que he es created su the diseño. heavens and the Cuando earth, Dios the creó creation, el the tierra y universe, he los cielos y la intended tierra, that this creation be Él perishable. tenía la intención de que esta creación The iba a heaven and perecer, que el one cielo day y la should tierra pass away, should un come día to an end iban a by llegar a design. su fin. Eso fue And that his word por endures diseño. forever. That will Pero su cause palabra man, should cause perduraría para siempre. man to trust Eso in nos his word, debe hacer confiar to en su believe palabra, his word, creer su to palabra, obey his word, obedecer and to su live palabra by his y word. vivir por And then su the life palabra. of that man, the life of man, Y la will vida endure del forever. hombre entonces He says, también "It was by perdurará para siempre". Eso fue hecho por diseño. And yet in the book Y of sin Psalm, embargo, en el libro de Salmos, if you turn with me to Psalm si vamos 119, a Salmos 119, in the book of Psalm 119, it says the following. dice lo siguiente, libro de Salmos 119, Psalm 119, verse 89, versículo it says the following. 89, dice lo siguiente.
Psalm 119, verse 89. Psalm 119, verse 89. Salmo 119, versículo 89 dice lo siguiente: Your word, O Lord, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. In the heavens, again. Nuevamente. Your word, O Lord, tu palabra, oh Jehová, eternal, es eterna. And it stands firm in the heavens. Permanece tu palabra en los cielos firme. Esto es serio. El Señor todavía está aquí en una misión de afirmar y establecer completamente dos cosas literalmente, dos cosas que son opuestas. Afirmar que la vida que ves en esta tierra es temporal. Y los cielos y la tierra que ves hoy tienen que pasar, que terminar algún día. Sin embargo, su palabra está para siempre, permanece para siempre. Dice que con esa instrucción en nuestras manos, ese es un instrumento muy poderoso para poder vivir en esta vida y preparándonos mientras nos preparamos para el regreso inminente de Cristo. Esta es una herramienta poderosa que ahora puedes usar para prepararte para la gloriosa venida del Mesías a una hora y día que no son conocidos. Isaías 40, the voice says, cry out. And I said, what shall I cry? What shall I cry? Dice, clama. I should cry. What shall I cry? ¿Qué es lo que debo clamar? Creo que es en Isaías 40. I cry. Meaning the Lord is commanding all el Señor está dándole la instrucción a todos los hombres que den voces. Creo que es el versículo 6. Voz que decía, da voces y no... da voces. No estoy segura pero es en Isaías 40. Dice... ¿Qué debo yo clamar? Están clamándole a las naciones. ¿Qué están clamándole a las naciones? Dice aquí, creo que es versículo 6, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda la carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Versículo 7 ahora de Isaías 40. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Esto es por diseño divino. Él lo diseñó deliberadamente por diseño. Lo hizo por diseño para que un día esta tierra llegara a su fin. Y sin embargo, él dice que su palabra perdura para siempre. Dice, la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Dice, quiere decir que algún día tienen que morir, que perecen, como la hierba que perece, y las flores se caen, se marchitan. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este es el versículo 8. El Señor nos está diciendo que esta es una herramienta poderosa que Él ha colocado en las manos de la iglesia para prepararse para la venida del Mesías. ¿Qué está diciendo en este instrumento poderoso que estamos viendo? Que Él ha puesto en las manos del creyente cristiano. En Mateo 34. Matthew 24, verse 35, right before he begins to embark antes de él, verse 36 on, creo que es 24, hermanos, Mateo 24, antes de que él empiece a hablar del día y la hora no conocidos, sobre ese día y esa hora que nadie conoce. Antes de hablar de eso, nadie conoce ese día o esa hora. Habla de la inminencia de su venida. Bendecido pueblo, al decir que el cielo y la tierra pasarán y que la hierba se seca y las flores se marchitan, pero su palabra perdura para siempre. Perdura y
está para siempre. Esto es lo que el Señor quiso decir. Simplemente miremos al cielo y la tierra que pasarán en lo que empezamos a abrir esto para ustedes. De esta forma el Señor está afirmando y estableciendo, enfatizando, subrayando lo temporal y lo perecible, lo temporal que es este mundo físico. En otras palabras, el Señor está diciendo que esta vida, como la ves aquí en esta tierra, es muy temporal. Es por un corto tiempo y después desaparece. Que el mundo físico en el cual nos encontramos es verdaderamente muy temporal, muy perecible. Por lo tanto, eso te debe alentar. Tiene que hacer que tú persigas la vida eterna, lo más eterno, porque dice que el cielo y la tierra pasarán. En otras palabras, cuando dice el cielo y la tierra pasarán, el Señor literalmente y esencialmente está hablando del universo. El cielo y la tierra literalmente representa el universo, la creación, toda la creación. Vemos en el libro de Génesis capítulo 1, si vamos a Génesis capítulo 1. Versículo 1, capítulo 1, versículo en el principio, creo que es el 1. Versículo 1 en adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Él dice que el cielo y la tierra pasarán, esencialmente está hablando de la creación, de toda la creación. Dice, ten cuidado ahora, porque toda la creación física, el mundo físico que ves hoy, los cielos allá arriba y la tierra, un día tienen que pasar. Y ese es un instrumento muy poderoso en tus manos para prepararte para la inminente venida del Cristo. Que cuando entiendas esto, todo lo que tienes en esta tierra tiene que pasar, incluyendo el hombre. Y entonces vas a saber a dónde invertir tu vida, tu tiempo. Y empiezas a entender que no puedes invertir tu vida en esta tierra, en esta vida, y pensar que vas a tenerlo para siempre, que va a durar para siempre. Esta es una gran advertencia. Y cuando miras este mundo que están invirtiendo en las bolsas de valores, educación, yo no estoy diciendo que la educación es mala, simplemente estoy diciendo en contexto. Debes estar viviendo tu vida en contexto, con esta perspectiva, que si voy a la escuela para ser un abogado, o aunque voy a ser un doctor, aunque voy a la escuela a ser un economista, de hacer un ingeniero, un arquitecto, un científico, lo que sea, lo que tú vas a ir a la escuela a estudiar, todas esas cosas van a llegar a su fin. El Señor dice que esta está supuesto a ser un instrumento poderoso en las manos de la iglesia, para navegarla, que ella aprenda cómo prepararse para ese regreso inminente de Cristo, el día y la hora no conocido. Día y la hora no conocido. Por eso en el libro de Isaías 34, en Isaías 34 ves claramente que cuando el Señor estaba diciendo en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, antes de hablar sobre la palabra de Dios de perdurar para siempre, esencialmente Él estaba hablando, refiriéndose a que toda esta creación en Génesis 1:1 tiene que llegar a su fin algún día. Lo hará, de seguro. Y entonces dice, sin embargo, su palabra perdurará para siempre. Esas son cosas serias, bendecido pueblo. Isaías 34,
8. He says, "For the Lord has a day of vengeance." Porque el Señor tiene su día de venganza, porque es día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sión. Pero antes de ir a esa venganza, Él va a hablar claramente de esta destrucción. Isaías 34:4 dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército. Él leyó primero el versículo 3, amados. Y los muertos de ella serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. The shriveled figs from the fig tree. That is how they will fall. Así caerán. De esa forma caerán. So in other words, en otras palabras, el Señor está diciendo que hay un día que ha sido establecido cuando toda esta creación a la cual estás mirando finalmente será destruida y llegará a su fin, pasará, nunca existirá de nuevo. Y sin embargo pueden ver cuando ves a la humanidad hoy, incluyendo a la iglesia, cómo han confiado en esta creación. La tierra, esencialmente el mundo físico. Cuando miras a la humanidad ahora y a la iglesia de Cristo ahora, consideran el mundo físico como la vida más permanente, construyendo edificios, comprando terrenos, comprando bolsas de valores, en bolsas de valores, ahorros, como que este es el lugar más permanente para ellos. Y sin embargo el Señor sale y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra perdurará para siempre. Hebreos capítulo 1. Hebrews chapter 1, 10 and 12. He says the following. The book of Hebrews. El libro de Hebreos. Chapter 1. Capítulo 1. The book of Hebrews chapter 1 verses 10 versículos and 12. 10 a 12. He says these beautiful words here. Hebreos 1 versículos 10 a 12 dice esta bella palabra, dice lo siguiente. He says, he also says, Él también dice, in the beginning, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, and the heavens son obra de tus manos. El Señor está hablando ahora a la humanidad que han considerado esta tierra como permanente. La gente viene, invierten como que es algo permanente. Pero ahora vemos la otra dimensión, que tienen que prepararse para el inminente regreso del Señor, del Mesías. Pero les está diciendo aquí que el cielo y la tierra pasarán, significando que todas estas cosas que han invertido se van a terminar, no van a durar para siempre, tienen que ser destruidas. Pero las palabras del Señor, los que confían en la palabra de Dios vivirán para siempre. El Señor está creando una perspectiva eterna, una dimensión. En Hebreos capítulo 1, versículos 10 al 12. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres
el mismo, y tus años no acabarán. Esto es poderoso, bendecido pueblo, poderoso instrumento en las manos de la iglesia, una herramienta para que te prepares para la inminente venida del Cristo. Él dice que Él, que creó la tierra, puso las fundaciones en la tierra y creó los planetas, el sol, las estrellas, el universo. Él dice en su palabra, que un día toda esta creación física que vemos, que contemplamos, va a ser totalmente destruida y se va a desaparecer, pero el Señor, Él permanece para siempre, pero tú permaneces. Dice, en otras palabras, aquellos que confían en el Señor también van a permanecer con Él para siempre. Pero aquellos que confían en este mundo perecible y abandonan al Señor, ellos van a ser destruidos y van a dejar de existir. En esta tierra que ellos han confiado va a ser destruida y entrarán al lago de fuego. Y sin embargo, en el libro de Marcos 13, el Señor dice lo siguiente. Libro de Marcos capítulo 13, versículo 4. He says the following. He says, tell us, when will all these things happen? And what will be the sign? Versículo 4. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Todo se trataba de una profecía de los tiempos finales, la venida del Cristo, el final de la edad. Y en esa conversación, Él da ese poderoso instrumento. Dice que la mejor manera de prepararte en esta tierra es de caminar en esta tierra muy consciente y en alerta de que esta vida y que la gente ha dependido tanto e invertido tanto va a llegar a su fin. Va a llegar un día a su fin. Muy serio, bendecido pueblo, verdaderamente. La perspectiva celestial, cómo prepararte para la inminente venida del Cristo, el día y la hora que no son conocidos. Sobre ese día y esa hora nadie conoce. Salmos 102. Psalm 102, 25, 37 says, in the beginning you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of thy hands. They will perish, but you remain. 24, 25. They will all wear out like a garment, no estoy segura, like clothing. You will change them. And they will be 25 al 27, amados, es el versículo. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Aquellos de que no son nacidos de nuevo, Él te está diciendo que tienes que confiar en el Señor. Pero para la iglesia que ya es nacida de nuevo y que ha dejado ese evangelio moderno de la prosperidad, está diciendo, ten cuidado que todas las riquezas de este mundo y este mundo van a ser totalmente destruidos. Solo el Señor permanece para siempre. Solo aquellos que permanecen en el Señor van a sobrevivir para siempre. Esto es muy serio, bendecido pueblo, extremadamente serio. Y por eso, segunda de Pedro, en lo que abrimos esta conversación, the book of 2 Peter, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. He says the following. He says, dice, by the same word, the present heavens and earth are reserved for fire,
being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. That is very powerful. If you read a little bit before, you get a proper perspective. From verse 3 saying, Segunda de Pedro 3:7. Above all, pero está ahora en el versículo 3. That in the last days, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, ellos están diciendo que esta creación física es permanente de acuerdo a los ojos de ellos, a la opinión de ellos. Versículo 5, estos ignoran voluntariamente o deliberadamente. Este es llamado amnesia selectiva, significando que tú escoges acordarte de las cosas que quieres acordarte y no acordarte de las cosas que no quieres. Y sigue diciendo aquí en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subiste. Dios simplemente habló la palabra de Dios. Él habló y los cielos fueron creados. Y la tierra fue creada. La tierra fue formada del agua y por el agua. Versículo 6 dice, y por lo cual el mundo de entonces pereció anegada en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Muy poderoso, bendecido pueblo. Nuevamente el Señor afirmando que el cielo y la tierra tienen que ser destruidos y desaparecerse. Fast forward is the book of Revelation, chapter 20. Apocalipsis 20. Verses 11 to 15, it says. 11 al 15. Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él de adelante, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dejó de existir. Por eso en Mateo 24 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, del Señor, perdurará para siempre. Sin embargo, en Mateo 21 escuchas algo refrescante. Then I saw a new heaven and a new earth. Vio For the first heaven and the first earth had passed away. This is what he's warning about, that the present heaven and the earth will pass away, you like it or not. And yet you see the church investing so much in it, prosperity preaching. Preachers are building real estate. They're going to Europe and gathering a lot of wealth and going back to their countries. Yendo a Europa, regresando a sus... Y los pastores están construyendo mansiones muy costosas, predicando en Europa para guardar dinero para construir. Están predicando la prosperidad a la gente en la iglesia. Y sin embargo, él dice aquí, vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y encuentras que mucha gente hasta abandonan al Señor por los eventos de esta tierra.
the pursuit for education, pursuit persiguiendo for wealth, educación, persiguiendo riquezas. Y yo no estoy diciendo que la educación es mala, pero de ignorar a Dios porque eres educado o estás educando con educación. Dice aquí que ya no había más el mar. Y dice, y vi the holy city, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando out of heaven, saliendo del cielo, from God, prepared as a holy bride, beautifully dressed, preparada como una novia santa para su esposo. A loud voice from the throne of God saying, y escuché una voz del trono de Dios. And he will dwell with them, y él morará con ellos. And they will be Apocalipsis his people, 21. and God himself will be with them and be their God. Sí, todavía regresó a Apocalipsis 21, versículos 1 y 2, amados. Disculpen. Very serious, blessed people. Muy serio, bendecido pueblo. He says, Él dice, el cielo y la tierra will pass away, pasarán, but the word of the Lord pero la palabra del Señor will endure forever, last perdurará forever. para siempre. And he says, that is a powerful instrument you have in your hands. Es un poderoso instrumento en tus manos para navegarte y vivir en esta tierra mientras te preparas para la venida del reino de Dios, de la venida inminente del Mesías. El Señor quiere que dejes de confiar en la tierra, en el mundo, y empieces a confiar en el reino venidero, en el Señor, en el reino de Dios. El cielo y la tierra se van a desaparecer, pasarán. Pero la palabra del Señor perdura para siempre. Daniel capítulo 2. Daniel chapter 2, blessed people, verses 44-45. 44 a 45. He says, in the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed. No will it be left to another people. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que el monte fue cortado, una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y sueños, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Of a threshing floor in the summer, and the wind swept them away without leaving any trace. This is all the Lord is talking about. De esto está hablando el Señor. La roca que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. El reino eterno de Dios que va a perdurar para siempre está establecido. Pero dice que esta tierra y los cielos, como son ahora, van a ser totalmente destruidos. Y dice que es por el respiro de Dios. El aliento de Dios es por diseño. Tienen que ser destruidos en la tierra y el cielo actual tienen que ser destruidos y es por diseño. Cuando tú escuchas esto en esta vida, debes empezar a invertir en el reino venidero, en la inminente venida del Cristo para llevarte al cielo. Muy serio, muy poderoso. Primera de Corintios 15. Primero hablando de lo mismo, todavía hablando de lo mismo. Primera de Corintios 15 dice lo siguiente. Primera de Corintios 15. Versículos 24 y 25. Y dice lo siguiente. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios
y Padre. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. De esto es lo que está hablando. ¿Qué está diciendo el Señor, bendecido pueblo? Cuando en el libro de Mateo 24, versículo 35, Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra perdurará para siempre. Está aquí subrayando la eternidad de su palabra. Ahora aquí está hablando del día y la hora también que no es conocida. Dice como fue en el día de Noé, así será. Dice que su palabra tiene que cumplirse. ¿Qué está diciendo, bendecido pueblo? El Señor está subrayando y exaltando la eternidad de la palabra y las enseñanzas de Jesús. El Señor, al hacer esto, lo está dejando muy claro que su palabra en las escrituras, sus enseñanzas, no son limitadas por el tiempo presente y el espacio presente. Están más allá de la creación física. El Señor está diciendo que su palabra perdura para siempre y por lo tanto debemos confiar en ellas, porque solo ellas permanecen para siempre, la palabra de Dios. En otras palabras, el Señor le dice a esta iglesia de hoy, a la generación de hoy, que su palabra es confiable, que podemos confiar, podemos depender, son eternas, duran para siempre y por eso podemos confiar en ellas. Si Él dice, sé santo como yo soy santo, si tú escuchas su palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Si tú escuchas a su palabra cuando dice, yo voy a la casa de mi Padre a preparar un lugar para ustedes, voy a preparar un lugar para ustedes, yo regresaré y los llevaré para que ustedes también estén donde yo esté. Ese es Juan 14. Dice que sus palabras son confiables. Puedes confiar y depender en esas palabras y puedes entrar al reino de Dios Todopoderoso. Incluso mientras la tierra y el cielo serán destruidos, tú vivirás en el cielo, en la nueva tierra, el nuevo cielo con Dios. El Señor está diciendo esto para asegurar al cristiano creyente que sus palabras no tienen tiempo, no son limitadas con tiempo, tienen autoridad. Por lo tanto, deben asegurarnos a nosotros, aquellos de nosotros que obedecemos sus palabras, que aquellos que han escogido en esta generación desobediente de obedecer la instrucción y las palabras de Jesús. Él dice que sus palabras no están limitadas por tiempo, tienen autoridad eterna. La autoridad es eterna. En otras palabras, el Señor estaba mostrando el hecho de que Él es divino. Su palabra son las palabras de Dios mismo. Por eso en Juan 1:1, muy serio, bendecido pueblo, que ahora es un aliento para el creyente cristiano en esta generación malvada, que aunque seas muy perseguido y abusado, si confías en la palabra de Dios, obedeces cuando Él dice, sé santo, sus palabras no son limitadas por el tiempo, tienen autoridad eterna y serán cumplidas hasta la eternidad. Así que no importa qué tipo de persecución.
que confiar en Jesús no es en vano. Confiando en la santidad de Dios no es en vano. Pero incluso más importante en esta escritura, el Señor está mostrando algo muy importante, el hecho de que Él es Dios, porque solo las palabras de Dios mismo perduran para siempre. Y por eso en Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amados radioyentes, esperemos a que regresen. Se ha cortado la comunicación, pero estemos en espera. Está leyendo ahorita en el libro de Juan capítulo 1 versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Praise the Lord, my lords, the mightiest prophets of the Lord, please. Amén, bendecido pueblo. Aquí continuando con esta tremenda instrucción sobre la inminente venida del Cristo, el regreso del Cristo, del día y la hora no conocido. Ven claramente aquí que cuando el Señor dijo que el día y la hora no son conocidas, que el cielo y la tierra pasarán, y sin embargo las palabras de Jesús, dice Jesús, mis palabras perdurarán para siempre. Esa fue una instrucción tan poderosa a la humanidad y a la iglesia, porque ahora estamos viendo que solo las palabras de Dios perduran para siempre, son eternas. Él es Dios, Él es eterno, y sus palabras son eternas, y su autoridad es eterna. Y por eso en Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es la luz para toda la humanidad. Muy poderoso cuando el Señor Jesús dice que sus palabras perduran para siempre. Vemos que el cielo y la tierra pasarán. Esencialmente significa que Dios mismo destruyará toda la tierra por su diseño divino, y quiere llamarnos la atención, que se vuelva de lo terrenal a lo celestial, donde su palabra está establecida para siempre, está anclada para siempre. Vemos entonces que el Señor, su palabra, perdura para siempre. Está hablando de la resiliencia de su palabra, de las enseñanzas en la Biblia, las enseñanzas de Jesús, que perduran para siempre, tienen una naturaleza eterna. Cuando Él dice, ve en la Biblia, sé santo como yo soy santo. Cuando dice, voy a la casa de mi Padre para preparar un lugar, para llevarte ahí también. Estaba abriéndole algo muy poderoso a la iglesia, a aquellos que le obedecen. Y tienes que recordarte que el Señor estaba dando esta conversación en Mateo 24, que es realmente un capítulo profético que estaba dando este Mateo 24, cuando estaba hablando sobre el final de la edad y la venida del Cristo. Los discípulos le habían preguntado, Señor, ¿cuáles serán las señales de tu regreso? Él estaba hablando del final del mundo, el final de la edad.
El Señor está diciendo que sus enseñanzas nunca serán destruidas de la forma que la tierra y el cielo serán destruidas. Estaba diciendo que sus enseñanzas en este tiempo físico de tiempo y espacio, tenemos en vez que confiar en su palabra, porque su palabra perdura para siempre. Necesitamos confiar en su palabra, depender de su palabra. Colosenses 1, en lo que terminamos ahora. Colossians chapter 1 verse 16. If we begin 15, he literally talks, in fact, the entire of that verse. Todo ese verso, versículos 15 al 18 en Colosenses 1 está hablando de la supremacía del Cristo. Toda esa escritura, empezando en el versículo 15, creo. El pasaje en Colosenses 1, del 15 al 18, o lo pueden leer hasta el 20 cuando tengan tiempo. Está hablando sobre, mire, el subtítulo dice la supremacía del Cristo. Y dice, Él es la imagen del invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Si comparas esto con Mateo 24, que el cielo y la tierra, pero mi palabra perdurará para siempre, pero el cielo y la tierra pasarán. Solo las palabras de Dios perduran eternamente. Es lo eterno en la palabra de Dios, la eternidad. Dice que Cristo es la fuente de toda la creación. Somos creados para crear, para servirle a Él, muy serio, incluyendo el mundo espiritual, muy serio. Él está diciendo que toda la creación física y el mundo también invisible, todo fue creado por Jesús. Él es Dios. Mi palabra perdurará para siempre. Pero el ámbito creado tiene que ser destruido. Pero aquellos que confían y obedecen su palabra pueden asegurarse, tienen la aseguranza de que van a entrar al reino eterno de Dios que nunca termina. Aleluya. Que Él es la razón de la creación, que su poder y autoridad perduran para siempre, permanecen para siempre, viven para siempre, y por eso el Señor les está alentando que esperen y que velen. Esperen por el Señor, esperen por el Señor y velen por el Señor, porque de ese día y de esa hora nadie conocen. Por lo tanto, con todo esto, si sabes que toda esta tierra va a ser destruida, ahora solo espera a Jesús, que puedas entrar a un reino más eterno y más permanente en el cielo. Está diciendo que esta instrucción debe causar que vivas santamente, que escojas una vida cristiana santa, que recibas a Jesús y seas santo. Si tú ves que todo esto que los hombres han confiado y han rechazado a Dios por las cosas del mundo, si sabes que todo esto va a ser destruido, entonces empiezas a entender que tienes que recibir a Jesús. Porque en todo caso él creó su creación para su propósito, y tenemos que servirle a Él, a Jesús, y vivir por Él, escoger una vida cristiana santa, vivir como que
ese día que no es conocido y que el día y hora que no son conocidos, tienes que abrazar la justicia, la santidad, la pureza, la conducta moral, ética, conducta ética. También el temor de Dios, abraza el temor de Dios y empieza a prepararte, porque este mundo piensan que prepararse para Cristo es una pérdida de tiempo, pero ahora que tú sabes la verdad, empieza a esperar por Él todo el tiempo, siempre mirando y esperando al Cristo. Recuerda que en Primera de Samuel, sobre la obediencia, obedece su palabra. Él dice que sin santidad nadie verá al Señor, en Hebreos 12:14. Dice, obedece la palabra del Señor. Yo creo que era Primera de Samuel 15:20, me parece. Mencionó antes. Su palabra enfatiza obediencia, justicia. Su palabra dice que el reino venidero, el reino, la nueva Jerusalén, donde estás ahora dirigiéndote a ese lugar que yo he visto, es el hogar de los justos, el hogar de la justicia. Dice que aquellos que obedecen su palabra no van a ser avergonzados. Obedece la instrucción del Señor. El Señor ha ordenado que estemos listos a todo tiempo. Él lo ha hablado en su palabra y por medio de la palabra que le ha dado a sus siervos por voz. Yo he visto la venida del Mesías. Dile a este pueblo que cuando el rapto ocurra tendrán gloriosos cuerpos como el mío. Dile a este pueblo que cuando el rapto ocurra el estado de la tierra cambiará. Dile a este pueblo que el día ha sido apartado, ha sido establecido y el juez ha sido también designado. El Mesías viene, juicio viene. Entonces, esta es una aseguranza muy poderosa para aquellos que han confiado en las palabras del Señor, aquellos que han creído y obedecido al Señor, que el día de tu recompensa y de tu viene, el Mesías viene. Cuando Él dice que Él regresará, de seguro Él regresará. En lo que yo termino, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15. Por la palabra del Señor tiene que ocurrir de esta forma, en esta orden, los muertos primeros y después los que están vivos. Primera de Tesalonicenses 4. Para aquellos que han obedecido la palabra y han escogido la santidad, la justicia de lo que la palabra dice. Y persecución, el Mesías viene, gracias. Aquellos que quieran recibir al Señor, digan, poderoso Señor Jesús, Señor, yo he escuchado que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra perdura para siempre. Hoy yo he escuchado sobre lo eterno de tu palabra y lo eterno de tu autoridad. Señor, hoy yo escojo obedecer tu palabra y tu instrucción de ser santo y justo y de vivir una vida santa y de vivir y de estar totalmente esperando tu regreso todo el tiempo, de ser atento sobre tu venida todo el tiempo, de estar en alerta y de velar para tu venida todo el tiempo, de estar delante, de estar en guardia todo el tiempo, que viva una vida separada, abrace la santidad y la justicia y la pureza y el temor de Dios y la conducta ética y moral y el temor del Señor, que es la sabiduría. Yo te pido, mi Señor Jesús, que establezcas tu palabra y el Espíritu Santo en mi corazón y que me uses para preparar a otros también. En el poderoso nombre de Jesús soy nacido de nuevo. Amén. Gracias. Toda Shalom Boker Tov.
Estás escuchando El Mesías Viene Radio, preparando un pueblo 100% en santidad y justicia.